Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Hoy, otra vez yo por acá, yo soy Manuel Concha Jiménez, otra vez para hablarles sobre rotaciones efectivas, en este caso sobre bases Irak. Los que estuvieron en la charla pasada saben que dimos sobre una charla sobre rotaciones sobre FRAC, sobre bases FRAC, y ahora estamos tomando el tema de Irak. Es un tema, digamos, un poco más sencillo. También hay menos investigación al respecto, pero igual sumamente interesante, les va a ayudar un montón para sus rotaciones, les va a ayudar a calcular mejor cómo también ubicar los productos dentro de su programa de aplicaciones. Espero que a todos sea de su agrado esta charla. Somos ya algunos participantes en Zoom, seguro se van a ir uniendo. También tenemos gente en Facebook ahora. Y empezamos. Recuerden dejar sus preguntas en los comentarios, en Zoom también, y las vamos respondiendo al final, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir esto. Ok, ya se ve. Entonces el tema de hoy es estrategias para rotaciones efectivas de fungicidas según base FRAC. ¿Ya? Eh, Según bases Irak. Ya la semana antepasada hablamos sobre FRAC, que es el Comité de Acción contra la Resistencia de Fungicidas, y ahora vamos a hablar del tema de Irak. ¿Qué hace Irak o qué relación tiene con FRAC? Realmente no mucha relación. Son, digamos, comités específicos formados por las compañías que desarrollan insecticidas y que ponen especialistas para que hagan la investigación constante de las nuevas moléculas o de clasificar a las moléculas que ya están en el mercado y también de dar ciertas recomendaciones. Como van a poder ver más adelante, es un tema para los que entendieron completamente FRAC, es mucho más sencillo, ¿ya? Pero igual muy importante. Bien, entonces, ¿qué es el FRAC? Es el Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas. Es similar al FRAC, ¿sí? El Irak. ¿Y qué buscan? ¿Qué busca este comité? Bueno, principalmente difundir estrategias para el buen manejo de insecticidas y de nematicidas. Acá también están incluidos los acaricidas, ¿sí? También lo que buscan es prevenir el desarrollo, digamos, temprano o rápido de resistencias. ¿Y a través de qué? A través de un código que es un PDF, como una publicación que la hacen también cada año. En este caso, el último, el último Irak lo han lanzado en marzo de este año. Entonces la información está súper actualizada. Está más sencilla, también más comprimida, no como el FRAC te da un montón de información en el mismo código. Ahí van a ver. ¿Y por qué es importante también el Irak, Carlos Pacheco? Sí, sí, Carlos, la tenemos grabada ahí. Luego te pasamos el link. O nos escribes un mensajito y te la paso. Bueno, ¿por qué es importante conocer de esto? ¿No les ha pasado alguna vez que han aplicado mucho un producto, un insecticida, y les ha generado, digamos, y ya no les ha funcionado tan bien en poco tiempo? A veces lanzan insecticidas muy buenos y aplican y aplican y aplican, aplican, y la gente, bueno, lo que funciona le gusta, ¿no? Entonces terminan, como se dice, matando el producto, entre comillas, así de forma rápida. Entonces, lo que hace el Irak es darte algunas recomendaciones, estrategias y un código completo para que tú puedas, también con el conocimiento del código, puedas ubicar bien los insecticidas dentro de tu programa. ¿Por qué es importante entonces? Porque ahorras dinero, ahorras plata. Si tú aplicas muchas veces un insecticida, va a dejar de funcionar rápidamente. Entonces, eso es gasto de dinero, porque vas a aplicar y ya no va a ser tan efectivo. También es ahorro de tiempo, porque aplicas, aplicas, aplicas y tienes que aplicar más veces seguidas cuando aplicas muchas veces, porque digamos que se hace menos susceptible la plaga a ese insecticida. Entonces, cada vez, si antes te controlaba 10 días, ahora te va controlando 8, 9, 8, 7, 6, 5 y luego ya no te controla. Entonces ahorras también tiempo. También ayuda en la mejora de la producción, claro que sí.
y también ayudas a proteger a a la salud, a tu salud, a la salud de tu familia, a la salud de tus trabajadores y a tu localidad. Bien, el código en sí ahora. Vamos a retomar algunos conceptos que en la charla pasada se van a repetir, pero no de forma igual, son similares, ¿ya? Así que atentos con los conceptos. Vamos a empezar con el modo de acción. El modo de acción es, digamos, una ruta bioquímica dentro de los insectos en sí, ¿ya? Donde afecta digamos, que va a interactuar con el insecticida para hacerle daño, matarlo, controlarlo, etcétera, ¿ya? Normalmente los insecticidas se juntan, digamos, o actúan en un punto de acción, en un sitio específico del insecto o de esa ruta bioquímica, de ese modo de acción, ¿sí? Muchas veces tampoco no es reconocido ese sitio de acción. Entonces, por ahí el código te dice sitio de acción desconocido o te dice que hay suficiente evidencia para decir que este sitio de acción es el que interactúa con el insecticida. Toda esa información te la da el código. Este concepto de modo de acción, recordando un poquito lo de FRAC, es similar también a lo que se dijo acerca de fitopatógenos, ¿sí? Solo que la diferencia es que aquí habla de insecticidas, acaricidas o nematicidas, no fungicidas. Bien, y para hablar de modo de acción y de moléculas, de FRAC, de IRAC, también tenemos que hablar de resistencia. Algunos se acordarán qué es resistencia. Bueno, el FRAC dejó una definición y la presentamos la semana pasada. Y ahora tenemos otra definición acuñada por IRAC. Está un poco más completa, ¿ya? Pero como les digo, es casi similar. ¿Qué es la resistencia para el IRAC? IRAC dice que la resistencia es un cambio heredable en la sensibilidad de una población de patógenos, perdón, de plagas, ¿ya? ¿Cómo se observa? Se observa cuando se pierde la eficacia de un insecticida, de un acaricida o un nematicida. ¿Y cuándo es que, digamos, tú empiezas a ver la resistencia? Cuando aplicas muchas veces y ya no te empieza a controlar, o controla menos, ¿sí? Bien, también mencionamos en la charla pasada un concepto de resistencia cruzada. Espero que lo recuerden. Este concepto es similar acá, ¿sí? La resistencia cruzada para IRAC es la protección para dos o más insecticidas o acaricidas de un mismo grupo. Luego van a ver que hay grupos de moléculas que tienen un código IRAC, en este caso, ¿ya? Y la resistencia cruzada es, por ejemplo, tú aplicas mucho imidacloprid y te puede generar resistencia al acetamiprid, por ejemplo, ¿ya? Ese ejemplo es para, digamos, definir la resistencia cruzada, ¿sí? Pero esta resistencia cruzada no es, digamos, no es total, no es que aplicas imidacloprid muchas veces y ya empieza a bajarle la eficacia del imidacloprid contra, por ejemplo, pulgones, y luego le aplicas acetamiprid y ya no funciona. No es así. Es que hay una resistencia cruzada parcial, ¿ya? No es absoluto, es parcial. O sea, puede ser gran parte, pero no del todo. Y recordando también un poco lo de FRAC, hay mecanismos de resistencia que se parecen bastante. Los dos primeros, los que ven ahí, la A y B, ya hemos visto en la charla de FRAC y son, digamos, mecanismos repetidos, ¿sí? La alteración del sitio de acción. Recuerdan que un fungicida interactuaba en un punto exacto de la célula del fitopatógeno. En este caso, un insecticida actúa en un punto exacto de una célula del patógeno, del insecto, ¿ya? ¿Y qué hace para evitar el insecto que se muera, digamos? Entonces altera su sitio de acción, altera esa enzima, altera esa proteína, y ya el insecticida no entra bien, no interactúan bien. Entonces, genera una resistencia. La B también la vimos en la pasada, la sobreexpresión del sitio de acción. Cuando se generan bastantes sitios de acción, más de los que necesita, entonces a una dosis normal
Ya se junta, digamos, el insecticida con los sitios de acción. La dosis que debería controlar no la controla, porque el insecto sigue haciendo su ciclo biológico, tiene suficiente, digamos, sitio de acción para que él siga viviendo. Recuerden que el sitio de acción pertenece a una ruta vital del insecto, ¿sí? Las dos nuevas, digamos, en este caso, acerca del mecanismo de resistencia, son la adaptación física, por ejemplo, digamos, la generación adicional de capas cerosas sobre un chanchito blanco, por ejemplo, o el alargamiento de una plaga puede ser también, o que se haga más dura su cuerpo. Todos esos cambios son adaptaciones físicas. Y también hay un cambio último relativo al mecanismo de resistencia, que es el comportamiento. Hay que aprender el comportamiento de la plaga para saber cómo controlarla. Bien, si se acuerdan en la charla pasada, no sé si por ahí alguien se acuerda de cuántos modos de acción y códigos tenía el código FRAC. Por ahí alguien a ver si se anima a comentar, o si se acuerdan. Lo voy a leer por acá. Creo que nadie se acuerda. No importa. Habían 14 modos, ¿cierto? 14 modos de acción para fungicidas y 74, ¿cierto? 74 códigos. En este caso tenemos solamente 5 modos de acción y 37 códigos. Pero el número de moléculas insecticidas en realidad es grande, también tan grande como el número de fungicidas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay menos insecticidas, o sea, menos modos de acción, porque los insecticidas han ido descubriendo, pero actúan casi en el mismo sitio, de la misma ruta bioquímica del insecto, ¿ya? Y son 5 principalmente, bueno, principalmente no, son 5. Y son fáciles hasta de memorizar, ¿ya? Están los que afectan el sistema nervioso, están los que afectan el crecimiento y el desarrollo, están los que afectan la respiración, están los que afectan el sistema digestivo y están los que no se conoce qué hacen, los desconocidos o no específicos también. ¿Recuerdan en FRAC que estaban en sitios diferentes los desconocidos con los multisitios o no específicos? Ya acá están en el mismo grupo, ¿ya? El más numeroso, como pueden ver ahí, es el del sistema nervioso. Hay 14 subgrupos, ¿ya? Cuando me refiero a 14 subgrupos, me refiero a 14 códigos FRAC diferentes, códigos IRAC diferentes, ¿sí? Igual en el crecimiento y desarrollo son 7 diferentes, en respiración son 6, en el sistema digestivo son 2 nada más, y en desconocido son 8. Bien, y acá la lectura del código es ya más sencilla. Si lo pueden ver ahí nada más, he puesto 4 números. Pueden de repente por ahí poner uno más, pero no es, digamos, si no lo ponemos no pasa nada. Bien, el 1, en este caso es el modo de acción. Ustedes dirán, ya bueno, ¿cuál es el modo de acción? El modo de acción es el que sale en la primera columna, ¿ya? Los de IRAC han clasificado los modos de acción con colores. Como son 5 nada más, entonces me han puesto 5 colores, bien fácil. En este caso, esta imagen nos representa 3 modos de acción diferentes. Uno que es desconocido, es el plomo que está abajo. Luego, ¿ven el 7 ahí? El 7 es de crecimiento y desarrollo, pertenece al modo de acción de crecimiento y desarrollo. Y el 6 pertenece al sistema nervioso. Entonces ahí vemos 3 modos de acción diferentes. Esa es la 1. En la 2 está hablando acerca del sitio primario de acción o el sitio de acción, ¿ya? En el caso, por ejemplo, en el caso del grupo 6 que ven ahí les indica que hay evidencia fuerte de que, digamos, hay una proteína, hay una clase de proteína en la que se junta el insecticida, en que interactúa el insecticida en el insecto, ¿ya? Ahí la menciona, exactamente no saben cuál es, pero menciona que hay una proteína que, digamos, interactúa con todos los insecticidas del grupo en el mismo sitio. En el 7 les dice que no es reconocida, por ejemplo, es incaracterizable o desconocida, ¿ya? Y en el 8 están los multisitios. Bien, el 3, donde ven el 3, es una columna. Ahí realmente están digamos, ahí tendrían que ver para buscar códigos IRAC, ¿ya? Acá es un poco, digamos,
hay dos formas de ver el código IRAC en esta publicación. Una es en esa columna en sí, donde está el 3, o la otra es cuando no tienen subgrupos, cuando no tienen nada en el centro, no tienen divisiones, se toma como el código IRAC el número que está en la columna, del costado, en la columna izquierda. En este caso, por ejemplo, si ven en la imagen, el grupo 7 tiene 3 modos de acción diferentes, ¿sí? Tienen un 7A, un 7B y un 7C. Y no podemos decir código IRAC 7, tenemos que decir código IRAC 7A, 7B o 7C. En el caso del grupo 6, no podemos decir grupo 6A, grupo 6B, grupo 6C porque no existe. Lo que sí existe es el grupo 6, código IRAC 6. Entonces, recuerdan en FRAC que, por ejemplo, el grupo de la respiración, el C no tenía, o sí tenía, pero digamos un C3, pero lo convertía en un número, ya. Esto es, digamos, un poco diferente. Pero igual creo que es entendible totalmente, ¿ya? En resumen, hay algunos, digamos, grupos que tienen un solo código IRAC. Cuando tienen uno solo, entonces le ponen solo número. Y cuando tienen subgrupos, cuando actúan, digamos, en el mismo punto, hay evidencia de que hay interacción en el mismo punto, se generan subgrupos. Y ahí están los subgrupos. Los subgrupos se definen principalmente por digamos, la forma de la molécula o del compuesto en sí. ¿Ya? Bueno, en la columna 4 ven los ingredientes activos listados. ¿Ya? Justo ahí donde está el 4, arriba, hay un par o tres ingredientes activos bien conocidos. La abamectina, la benzoato y la lepimectina, por ejemplo. Son activos que se parecen bastante digamos, como compuestos, ¿ya? Y por eso están dentro del mismo grupo. Hay grupos o subgrupos en los que solamente hay una molécula, como por ejemplo en la del piriproxifeno. En el 7C hay solo una. Bien. Ahora, prácticamente ya acabamos la teoría acerca del código IRAC. O sea, no es, como ven, no es tan complicado. Ya algunos conceptos de los que han estado en la charla de FRAC pueden entenderlo más fácil. Igual si no entienden, dejen sus preguntas ahí en los comentarios, en Facebook también. Ahora vamos de frente al manejo. ¿Cómo poder, digamos, rotar moléculas? ¿Cómo asegurarme de que yo pueda hacer una correcta rotación, de que no voy a generar resistencia o cuándo voy a generar resistencia? ¿Cómo puedo yo determinar eso? Bien, de hecho el código IRAC nos da ciertas recomendaciones. Hay también unos criterios importantes para rotar moléculas, rotar insecticidas dentro de un programa de aplicaciones. Y son las siguientes, ¿ya? Por ejemplo, incluye prácticas culturales. O sea, digamos, el manejo del riego, si estamos hablando de gusanos de tierra, por ejemplo, el sembrar, por ejemplo, en épocas evadiendo un poco la plaga, todas esas prácticas culturales nos sirven. Las podas también, por ejemplo, sirven para manejar mejor a la plaga y por consiguiente también tener una mejor o hacer una mejor rotación de insecticida. ¿Ya? Consultar con los especialistas también, con los ingenieros agrónomos o con los técnicos agropecuarios, es muy importante porque normalmente la mayoría de profesionales están actualizados en estos temas. Entonces, digamos que se apoyan en ellos, saben dónde buscar y les pueden dar algunas recomendaciones bien acertadas. El tema de cultivar es también de cultivar variedades tolerantes. Entonces, se puede en algunos cultivos, por ejemplo, hay maíces que, digamos, no son tan apetecibles para el cogollero. Incluso hay algunos maíces que ya tienen dentro un gen del Bacillus thuringiensis, no sé si habrán escuchado, por ejemplo. En variedades de uva, hay variedades de uva que no son tan apetecibles para el ácaro de la yema, por ejemplo. En cambio, otras sí. Y a esas otras
las aplicaciones ya entenderán que son más seguidas, más programadas, y es todo, hay que hacer todo un plan para ciertas moléculas, ¿ya? Respecto al uso de dosis recomendadas, espero que todos los que están escuchando esto sepan la lectura de la etiqueta y vean que en cada producto, ustedes usan en cada fungicida, insecticida, herbicida o regulador de crecimiento, incluso en los foliares o fertilizantes foliares y todos los productos usados para la agricultura, hay una dosis recomendada. Esa dosis está validada por SENASA y debemos cumplirla. ¿Qué pasa si tú aplicas más dosis? Bueno, la aplicas, te puedes tumbar a todos los insectos que tengan. De repente, quién sabe y no. ¿Ya? Pero por ahí habrá uno que le cayó, por ejemplo, en la mitad de la dosis. O le cayó, o no, la aplicación no fue tan buena. La cosa es que seleccionaste a los resistentes y a los que no le cayeron. Luego, cuando haces otra aplicación a una dosis regulada, digamos, a la dosis de etiqueta, tú vas a utilizar y ese insecto se va a reír y su población se va a reír de ti porque va a decir, no, pero si ya me aplicaste el doble, mire, sobrevivido. Y ahora le estás aplicando la mitad y no le haces nada. Ese es el problema de generar, digamos, de aplicar altas dosis. Pero si la aplicas a menos, ¿qué pasa? Bueno, con mucha más razón. Los insectos que no se mueren, que han recibido una probadita del veneno, digamos, se generan poblaciones resistentes, más rápido todavía. Entonces, no está bien ni aplicar demasiado alto ni demasiado bajo. Para eso están las dosis recomendadas por etiqueta. Bueno, respecto a la calibración también es súper importante una calibración cuando, por ejemplo, son insecticidas de contacto. ¿Qué hacen aplicando un insecticida de contacto si no está calibrado, por ejemplo, su equipo? Es prácticamente impensable, pero ocurre. Ya ustedes dentro del campo saben cómo hacer las calibraciones. No solo de los equipos, por ejemplo, manuales, las mochilas, mochila palanca o la bomba, o la mochila esta que tiene una bomba, o ni siquiera los tractores. Todo tiene que estar calibrado. También los insectos benéficos dan digamos, una parte muy importante en el control. Algunos dirían que no tanto, pero hay estudios en los que, por ejemplo, han visto que las crisopas son muy voraces en algunos estadios al principio de su ciclo y ayudan bastante a contrarrestar algunas plagas. Entonces, esos insectos benéficos son muy buenos. Conoce a la plaga también es súper importante porque estamos hablando que si tú conoces, digamos, cuál es el comportamiento de la plaga, ya puedes hacer mejores aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué hacen aplicando un insecticida de ingestión cuando una larva puede estar en un estadio 4, digamos, que ya no se alimenta prácticamente, está ahí esperando a la larva cumplir su ciclo? Ya no es lógico, ¿cierto? Entonces hay que conocer a la plaga. ¿Qué hacen aplicando cuando la plaga está escondida, por ejemplo, por ejemplo, ay, se me fue. ¿Qué hacen aplicando cuando la larva de repente está bien escondida, bien dormida ahí? No le cae, ¿no? Y si es una aplicación por ahí superficial, peor todavía, ¿ya? Después, alternar modos de acción también es algo de lo que estamos hablando ahorita. Aplicar el concepto de umbral de daño económico. En varias ocasiones, en varias charlas que hemos tenido ya la doceava, nos han preguntado cuál es el criterio, digamos, para aplicar un insecticida, o para aplicar tal insecticida, por ejemplo, el canelazo para quereza. ¿Cuál es el criterio? ¿O cuál es el umbral de daño económico? Nos preguntó una persona hace 2 charlas, creo. Entonces, ese criterio, hay algunos que están desarrollados digamos, en libros, es verdad, pero es importantísimo también que tengan en cuenta que estos conceptos del umbral de daño económico realmente
uno los tiene que hacer. No se puede guiar de un libro y decir, ah, no, pues en el libro dice el umbral de daño económico para TRIPS es tal cantidad, ahí aplica. Eso para investigación está bien. En mi experiencia he visto casos en los que, por ejemplo, para TRIPS, si en el libro te dice, no, aplicas cuando tengas, por ejemplo, 10 individuos por planta, ¿ya? Hay fondos en los que aplican cuando tienen de repente 5, y hay otros que aplican cuando tienen 40. Entonces, ese criterio de umbral de daño económico lo pone cada uno realmente. Por ejemplo, para TRIPS en uvas, en variedades blancas, no pueden dejar que las uvas tengan las marquitas de los TRIPS en las bayas, y la aplican cada 2 o 3 días. O sea, no pueden dejar que pase mucho tiempo. En cambio, en otras variedades sí le dan de repente una semana, porque no es, digamos, la prioridad. Entonces, digamos, el umbral de daño económico se los ponen prácticamente ustedes en cada... Ya nosotros le podemos dar una recomendación, pero principalmente sale de su campo, de cada lote incluso. Bien, hay muchos casos también en los que, no sé si a ustedes les ha pasado, en que como no habían moléculas supuestamente en el mercado, entonces han hecho una reaplicación. Y normalmente las reaplicaciones es una aplicación del mismo insecticida poco tiempo después de haber aplicado el primero. Normalmente son menos efectivas. Entonces el criterio de muchos de campo dicen, ah, ya, le agrego un poco más, ya no le voy a agregar 1 litro, le voy a poner 1,2 litros para que funcione. Entonces, ¿qué te hace pensar que 1,2 litros funcionaría? O 1,5 litros, no sabemos, ¿no? Entonces ese criterio no está bien. Ya es como, digamos, una solución ante una emergencia, pero no está bien, para eso tienes un plan. Y la recomendación es clara del IRAC, no reapliques ese insecticida. Si ya no te funcionó una vez, lo mejor que puedes hacer es cambiarle el modo de acción y hacer otras prácticas, aplicar otras prácticas culturales, ¿ya? En el caso de las mezclas hay algo interesante también que les quería contar. Por ejemplo, nosotros tenemos una mezcla que se llama trine-AG-Duo, que tiene matrine con amectina, ¿ya? Los ingredientes activos ya llevan bastante tiempo en el mercado, es verdad, y muchas empresas hacen una mezcla. Entonces, consiguen un matrine separado, una amectina separada y la mezclan, ¿ya? En ese caso puede haber, digamos, dos soluciones, dos salidas. Más común es que insecticidas no se compatibilicen entre sí. Mezclas, asegúrense de que en el mercado ya no haya mezclas, donde ya estén súper compatibles los insecticidas y ya puedan aplicar. Entonces, ustedes hacen la comparación entre el Trinedu y un matrine con amectina, y los resultados son súper diferentes. El Trinedu se lleva esa mezcla, pero es no porque los activos no funcionen por sí separados, sino porque hay un tema de compatibilidad. A veces hasta se obstaculizan los dos activos. Ya hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, como les dije al principio, hay muchas veces que un insecticida les gusta a los agricultores o a las agroindustrias y aplican así desmedidamente, y al final en lo que acaba es una pérdida de la susceptibilidad del insecto. La eliminación de esa susceptibilidad, digamos, del insecto, o la recuperación, tarda mucho tiempo, muchos años. ¿Ya? Si ustedes conocen por ahí las historias de campo, como les dije al principio, hay varios insecticidas que se lanzaron, fueron muy buenos en su época, y luego aplicaron tantas veces que el insecto se volvió susceptible. Y no solamente en una localidad, en todas partes. Pero ¿qué pasa? De ahí, como ya no fue susceptible el insecto, dejaron de aplicar ese insecticida. Ni modo, no van a perder dinero. Y aplican otros. Y aplican otros. Hasta que la población que era resistente ya no existe. O sí existe, pero en mínimas cantidades. Y luego a alguien se le ocurre aplicar otra vez el insecticida y ya funciona. Es un fenómeno que tarda bastantes años, digamos, en recuperarse. La susceptibilidad sí se puede recuperar, pero es muy lenta. Entonces lo mejor es hacer rotación. Bien, esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Bien, entonces, ya
para meternos un poco de lleno a hablar de moléculas y algunos ejemplos de rotaciones, vamos a ver el criterio, digamos, por excelencia del IRAC. Todo el manejo del IRAC o el manejo de resistencia se resume en esto de acá. Eso de ahí es el criterio propuesto por IRAC para las rotaciones efectivas. Y les dice principalmente que si tú tienes, digamos, modos de acción diferentes, los uses todos, ¿ya? Esa en la última fila, o en la primera, si la ven desde abajo, dice 1, 2, 3. Ese 1 representa un modo de acción, el 2 otro, y el 3 otro modo de acción. Por colores está identificado, ¿ya? Si tú tienes la oportunidad de tener 3 modos de acción diferentes, entonces úsalos, es lo que te dice el IRAC. Si no tienes la posibilidad, no hay registros en tu cultivo, entonces puedes repetir por ahí algunos insecticidas. Ya, igual es recomendado, pero lo más recomendado es una... A ver, un segundo. Carlos, no te leí, Carlos, pero ahorita lo respondemos. ¿Ya? Y lo que no te dice, lo que te dice que no hagas, es que, digamos, hagas aplicaciones sucesivas del mismo activo. ¿Ya? Que es lo que ven en la primera fila de arriba. El 1-1-2 significa aplicar 2 veces un mismo modo de acción y luego aplicarle otro. Eso no es recomendado. Ya lo que es recomendado es alternar. La alternancia sí es buena. Y también la rotación, como ven en la primera fila. ¿Ya? Entonces, a ver, me pareció interesante la pregunta de Carlos, la vamos a responder. Para hacer una rotación efectiva de los insecticidas nos guiamos por el mecanismo de acción o el modo de acción. Carlos, el mecanismo de acción es todo el proceso por el cual, digamos, el insecto, desde el que el insecto le cae el insecticida hasta que lo mata. Por ejemplo, si fuera un bacillus, entonces tú aplicas bacillus, espera hasta que el insecto coma, el insecto se va a ir intoxicando por dentro y muere. Digamos, a grandes rasgos eso es un mecanismo de acción. El modo de acción son los que dijimos hace un rato, que son 5 modos de acción. El sistema nervioso, digestivo, el desconocido, el crecimiento y desarrollo y, ¿te acuerdas cuál más? Hay uno más. Entonces, bueno, nosotros, ustedes ya nos conocen ya de varios webinars en los que nos han ido acompañando. Creo que César es uno de los que nos acompaña desde el webinar número 1. Y ya entenderá que nosotros hemos presentado varias alternativas durante los webinars. En este caso he sacado un extracto de los productos que tenemos para ciertas plagas y que vean cómo se podría analizar una rotación, digamos, y qué aporte podría también darle a ustedes, ¿sí? En este caso, supongamos que vamos a controlar trips en cebolla, bien sencillo. Para los que conocen un poquito de cebolla, o para los que no conocen, mejor dicho, el trips o los trips empiezan desde que la cebolla está trasplantada, ¿cierto? Hasta que ya está, digamos, casi a punto de madurar por ahí. O sea, los trips los acompañan a la cebolla como 40 días en campo, o más de repente, ¿ya? Digamos, la plaga más importante de cebolla, creo que en todo el Perú. Entonces, Novagro, al respecto, digamos, le puede ofrecer esto de acá, lo que ustedes ven en pantalla. Si ustedes tienen un modo de acción diferente que usan en su programa, lo pueden incluir ahí. No es algo absoluto lo que yo les muestro acá. Simplemente es una opción para que ustedes digan, oye, este me puede servir. Bueno, de este ya tengo. No, de este también me puede servir. Entonces, ustedes deciden. Lo que yo hago es presentarles. En el caso de Ashanova Duo tiene 2 activos, el 4A y el 6. En el 4A es un grupo digamos, clave para el Perú y para la agroindustria mundial. Es el grupo de los nicotinoides. Ahí están el imidacloprid, el acetamiprid, el diametoxam también.
el dinotefurán, ¿ya? Hay 3 más moléculas que me faltan. Y en el grupo 6 están las abamectinas, perdón, las avermectinas, no confundir con el otro medicamento, avermectina, ¿ya? Ahí están la abamectina que vimos al principio, y el amamectin benzoato, la lepimectina y la amiloamectina también, ¿ya? Entonces, la Yanoa es un productazo. Si tienen cebolla y tienen trips, ahí se los dejo, ¿ya? La idea es, si ya utilizamos un modo de acción 4A y 6, los dos atacan el sistema nervioso, ¿ya? Eso, cuando revisen su código IRAC en la página web, si quieren también se los paso, cuando revisen su código IRAC van a ver que los dos pertenecen o atacan el sistema nervioso, pero tienen modos de acción, modos de acción IRAC diferentes. Uno es 4A y el otro es 6. ¿Hay problema de resistencia cruzada? No. Luego, registrado tenemos a Wonder también. ¿Por qué sale UNE? Creo que no he detallado tan bien. Hay una parte al final del código IRAC donde resume al grupo de los que no se sabe cómo funcionan, pero funcionan, los que tienen, digamos, un modo de acción desconocido, o los que son multisitio, ¿ya? En este caso, la mayoría de extractos biológicos que, digamos, controlan plagas, están dentro de este UNE con un asterisco, ¿ya? Entonces, por ahí lo rotan con Wonder. ¿Hay problema de resistencia cruzada? No. Luego, se pueden ir, por ejemplo, con un Agriven dúo, que tiene imiacloprid con emamectin benzoato para TRIPS. Ya está, el problema de TRIPS se va eliminando. Y al final le pueden aplicar un canelazo, ¿ya? Si tienen otra molécula ahí que no se esté repitiendo, ustedes la pueden meter. Por ejemplo, la pueden incluir entre Yanoa dúo y Wonder. Le ponen una molécula más que no esté ahí, exitazo para los TRIPS. Entre Wonder y Agriven dúo le ponen otra que no esté ahí, mucho mejor, ¿ya? Y también es importante, súper importante, que sus aplicaciones las hagan siempre con un coadyuvante y que también regulen el pH. En nuestro caso, nosotros tenemos silicon super coadyuvante y también el pH estable, ¿ya? Bien, vamos a ver otro, si nos puede pasar los códigos IRAC. ¿Te refieres al código en sí, César? ¿Al documento? Bueno, si es el documento, me dejas tu correo por ahí, por favor, un mensajito. Ahí al final salen mis datos. O un mensaje en la página también para pasarte las publicaciones. Estoy seguro hay mucha gente que no le he podido responder todavía del FRAC, pero ahí les voy a enviar, no se preocupen. ¿Ya? En el caso de arándano, si tienen arándano, ¿qué estrategia podemos, digamos, presentarles para controlar larvas en arándano? Wilder, si han seguido Wilder la semana pasada, nos mostró estos productos que ven aquí y nos mostró también un plan de rotación. Como les digo, lo que nosotros proponemos no es algo absoluto, es para que ustedes vean y tomen lo mejor de lo que puedan llevarse, lo mejor que puedan llevarse, ¿ya? En este caso, la propuesta sería, por ejemplo, empezar con Asombroso Tornado. Es una mezcla compatible los dos activos. Un activo ataca al sistema, si se acuerdan, el bacillus, al sistema digestivo, y el otro ataca al sistema nervioso. El tornado también igual, ¿ya? Luego, ya, listo, Carlos, te lo pasamos. Luego podemos rotarlo con palgusano, por ejemplo, un nuevo insecticida que hemos lanzado hace poco, que tiene 12 activos, un Bacillus thuringiensis, variedad Aizawa y Pursac, ¿ya? Y luego te podemos terminar ya pegándonos a cosecha, digamos, rotarlo con betenology, un Bacillus thuringiensis, ¿ya? Si ustedes tienen otro insecticida que les haya funcionado, puede ir en el medio sin problema. Puede ir acá, por ejemplo, entre Asombroso y Tornado, puede ir después de Palgusano, antes de Betenova, ¿ya? Eso es cuestión, digamos, de ustedes, ¿ya? ¿Sí? Y siempre la recomendación es aplicarlo con su coadyuvante y su pH, ¿sí? Bien, para chanchito blanco, también una plaga súper importante en beets, ¿ya? Según lo que nosotros tenemos registrado aquí, podemos recomendarle, por ejemplo, empezar con Wonder, que actúa como un fumigante, digamos. Al principio, hasta en post cosecha le pueden aplicar, ¿ya?
tiene Irak-UNE, algunos dirán, oye, pero esos tienen 3 Irak-UNE, ¿no? Eso genera resistencia, y la verdad es que no, porque son multisitio y actúan en diferentes partes del insecto. Entonces, hasta que el insecto pueda generar resistencia a los extractos biológicos es súper complicado. Es como que les asegura a largo plazo que si lo rotan con moléculas, con otro tipo de moléculas, con otros insecticidas, no va a generarles resistencia. Hay moléculas, las pueden probar, hay un montón de moléculas, ¿sí? Al final, ya para chanchito blanco, por ejemplo, ya si es que está en el tronco, está subiendo los racimos, aplican el Palaqueresa Mix al final y nosotros tenemos unos resultados súper buenos en Piura, ahí con el ingeniero William, hay unos trabajos muy buenos, ya para evitar el chanchito al racimo. Y tiene un componente muy importante que es la sadiractina, es un activo del aceite de NIM, de ahí sale la sadiractina. Y es un activo que controla muy bien al chanchito. Si no han tenido la oportunidad de probarlo hasta ahora, pruébenlo, es muy, muy, muy bueno. Buenas tardes, ¿cuál es su modo de acción del matrine? Ah, ya. Mira, el matrine en sí como molécula no sale en el código IRAC. Para estar, digamos, clasificada en el código IRAC, los científicos a veces necesitan mucho tiempo para investigar dónde van, entonces se ocupan antes de otras moléculas, ¿ya? Como los extractos biológicos han empezado a salir bastantes ahora en la actualidad, entonces no son tan estudiados, hace falta, van estudiando uno por uno, uno por uno. En el caso del matrine pertenece al grupo de los extractos biológicos, viene del extracto de las Sophora flavescens, ¿ya? Entonces por eso es que tiene iracune. Es un modo de acción, digamos, desconocido, no se sabe en qué sitio exacto funciona, pero se sabe que funciona en varios sitios, ¿ya? En el caso del Palaqueresa Mix, ya que lo tomamos pues, como oportunidad, tiene une también por los otros extractos que están acá, extracto de ají, extracto de ajo, extracto de cítrico, extracto de canela, y tiene UN por la azadiractina. La azadiractina, en este caso, es un compuesto que está determinado por el IRAC, que aparece en el código, y aparece dentro del grupo UN, ¿ya? Ya no lo toman como extracto, lo toman como una molécula insecticida de carácter biológico. Bien, en este caso para mosca minadora en arroz, también un problema súper importante. Por ejemplo, empezamos con Agribendúo, que ya lo vimos para la cebolla, modo de acción 4A más 6, tienen dos modos de acción diferentes que atacan el sistema nervioso, ¿sí? Luego lo pueden rotar con un volandero dúo, que es 1B. En el 1B está, por ejemplo, el clorpirifos, están en los organofosforados, están en el 1B. Ya, más 6 también, con hemamectin benzoato. Y por último pueden terminar con un tornado, que tiene modo de acción 6 más 11. ¿Hay riesgo de resistencia cruzada? No, porque estamos alternando. Son mezclas que son súper compatibles y además ustedes pueden meter o incluir en el insecticida que ustedes prefieran que les haya dado también buenos resultados en el medio, ¿no? Acá, por ejemplo, esta flechita acá, o antes del agrimendúo o después del tornado, también no hay problema. Así que eso era todo. Si tienen por ahí alguna pregunta, Manuel, ¿con cuál insecticida se puede tratar los áfidos y que no ocasiones la muerte de las abejas, ya que hay cultivos que se ocasionan problemas con la polinización? De repente te refieres al palto, ¿no? ¿No, Carlos? Mira, por ejemplo, hay muy buenas experiencias con canelazo, pero ¿sabes qué también? ¿Qué tienes que ver? ¿Sí o no que bueno, en el caso de cítricos, por ejemplo, el palto, los pulgones están en los brotes, ¿cierto? Ya tú sabes dónde están. Pero los pulgones no se esconden de ahí, no se mueven. Entonces vas y les aplicas el canelazo de noche cuando las abejas están, digamos, bien alejadas de repente en sus colmenas, cuando de repente están alejadas de la aplicación, y bien de tarde o noche aplicas. Y con eso ya no tienes problema de abeja, ¿ya? Si es que es palto, por ejemplo, sacas las colmenas, te las llevas un poco afuera, sacas las abejas, y ya con eso no tienes ningún problema. Modo de acción y sitio de acción. Mira, modo de acción es una ruta bioquímica, ¿ya? Y el sitio de acción es un punto específico de esa ruta, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos a ver, del sistema nervioso, ¿ya?
que hay un montón de insecticidas que van dentro del grupo del sistema nervioso. Hay un punto, o digamos un grupo de insecticidas que son inhibidores de la síntesis de acetilcolinesterasa, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, que bloquean el canal de GABA. Eso es un sitio de acción, digamos, ¿ya? Y el modo de acción es que pertenecen al sistema nervioso. Espero que me haya dejado entender. A ver, Juan Francisco Damián, ¿se puede mezclar un organofosforado con un bacillus? La respuesta es sí, se puede mezclar, pero la pregunta sería, ¿con qué objetivo lo quieres mezclar? ¿Nos puedes decir qué plaga te gustaría controlar o qué plaga tienes como objetivo controlar y en qué cultivo? De repente ahí nos podemos, digamos, dar una mejor respuesta. Decir sí, sí se puede, pero ¿para controlar qué? ¿Sería recomendable o no? César Augusto Paz. Los de multisitios, si se aplican seguido en cualquier cultivo, no van a generar resistencia. ¿Han hecho pruebas, César, con esto? Y realmente no. O sea, quién sabe si generan resistencia en años, pero los científicos no han hecho esas pruebas. De hecho, como son suficientes, digamos, son tantos sitios de acción del insecto, incluso en partes físicas, como por ejemplo los aceites. El canelazo, por ejemplo, no solo controla por su acción en el sistema nervioso, sino que también dificulta al insecto respirar y moverse. Entonces, que genere resistencia a eso sería que el insecto, no sé, que genere alas para evitar la aplicación del canelazo, o que se esconda bien, por ejemplo, algo así más o menos. Pero la respuesta sería, puede ser, pero en muchísimo tiempo. A ver. Los de multisitio, a ver, los de multisitio, ya acá hay uno. Ricardo Requejo Quintos. ¿Y cuál recomendarían ustedes como empresa, un producto de contacto o de acción? ¿De acción te refieres a sistémico, Ricardo? Eso sí no entendí muy bien. Juan Francisco nos dice, para controlar Spodoptera en maíz es recomendable mezclar clorpirifos, ¿cómo era? Un órgano fosforado con bacilo, ¿no? Mm, mira, puede ser, Juan Francisco, ¿ya? Pero el manejo ahí para Spodoptera, sí puede ser, pero mejor lo aplicas en dos veces diferentes, para que no se interrumpan los modos, digamos, esa mezcla. Tú no sabes al final si esa mezcla te va a funcionar al 100%. Mejor aplicas eso, el clorpirifos, por ejemplo, al principio, un órgano corporal al principio, y luego le aplicas tu bacilo, ¿ya? Pero siempre evaluando. Acuérdate que el bacilo funciona principalmente cuando las larvas están alimentándose, en los primeros estadios. Si tienes larvas grandes ya no va a hacer tanto efecto. Ya. Buenas tardes, Karen. ¿Qué ingredientes activos son recomendables para la arañita roja y no se pueda generar resistencia? Bueno, si hablamos de no generar resistencia, podemos hablar de extractos biológicos, ¿cierto? De Profidácaros, de Lemuria, el L-Zucca, el Trine. Mira, tienes 8 productos. Bueno, se repiten en activos 2. 6 productos diferentes para que hagas rotaciones para ácaros. Entonces, productos hay, sino que a veces no se conocen bien. Entonces, esos no te pueden generar resistencia. O si te generan resistencia será a lo largo de muchos años, muchísimos años. ¿Ya? Bastante complicado realmente que se genere resistencia. Eso para rañita roja, Karen. Ya si necesitas ahí alguna información adicional, escríbeme por favor un WhatsApp o un mensaje y te ayudo a armar, digamos, tu programa o a rotarlo con los códigos IRAC. A ver, Ricardo Requejo de acción sistémica. Bueno, realmente eso depende, Ricardo. Depende de la etapa de la planta, depende de la plaga también. No sé, creo que no nos dijiste la plaga, ¿no? Pero supongamos, por ejemplo, a ver, un, ya, un neonicotinoide, un imidacloprid, un metoxam, un inotefuran, acetamiprid.
Si tú lo quieres, digamos, aplicar, puede ser por sistema o también por contacto, ¿sí? ¿Ya? Supongamos que ya lo aplicas por sistema, acción sistémica. En ese caso, la acetamiprid sería acción sistémica. Ya tu planta quedaría, digamos, mucho tiempo protegida con la acetamiprid o con el imidacloprid. Ya los insectos que se alimenten se estarían muriendo. Pero para que se mueran los insectos, primero, esa planta debería estar en óptimas condiciones, para que haya, digamos, un flujo del activo, que tus raíces estén bien, que tu sistema de riego lo haya distribuido bien, ¿ya? Después, eh, tú tendrías que esperar que el insecto haga daño también, porque digamos que el insecto pica, si fuera un picador chupador pica, y luego empieza a picar por otro lado y otro lado hasta que consigue una dosis suficiente y se muere. Entonces vas a esperar un daño, digamos. Si tú lo aplicas por contacto, ya la cosa es un poco diferente, porque el contacto es más rápido, ya. Está ahí, le puede caer, le empiezan los temblores, se deja de alimentar y se muere, ¿ya? Pero para eso necesitas una aplicación, digamos, súper eficiente, ¿ya? Yo no te podría recomendar, digamos, aplica todo sistémico o aplica todo de contacto. La idea es, por ejemplo, aplicar uno sistémico, uno de contacto, luego aplicas uno, ya como ya no tienes la plaga, vas preventivo, y luego si aparece le vas, bueno, en insectos no estaba con el concepto del frac. Digamos, en niveles pequeños de la población ahí la aplicas, y luego si estás sobrepasando, ahí le aplicas de repente uno de contacto, y luego vas con sistémico. La idea es utilizar todos los criterios que tengas para mejorar el manejo. Espero que te haya quedado claro, Ricardo. Si no, igual pregúntame, no hay problema. Carlos Pacheco, ¿qué ingrediente químico y modos de acción tiene el canelazo? Gracias. El canelazo es aceite de canela. Es aceite de canela. Si no lo has probado, Carlos, te lo recomiendo, es muy bueno. Vamos a ver por acá qué hay. Pero no vale si lo digo yo, ¿no? Tienen que probarlo ustedes, pues yo les puedo estar mintiendo. Que espero que no piensen que les estoy mintiendo. A ver, Alfredo Benítez, ¿qué opinión tienes de la citrulina emulsificada y el aceite de soya para potencializar los insecticidas? Hay varios aceites, de hecho, en el mercado, que los utilizan para potenciar los insecticidas. Yo recuerdo que aplicaban, por ejemplo, con otros ingredientes biológicos sus aceites, y sí funcionan, sí. O sea, pero esa potenciación es para, digamos, con fines físicos de penetración, por ejemplo, al cuerpo de los insectos. Sabes que los insectos tienen cuerpos que necesitan, digamos, ser traspasados, que el agua no les hace nada, digamos. Son afines a las grasas. Y con esos aceites sí llegas a potenciar, porque lo que haces es hacer más afín una aplicación y que traspase más rápido el insecticida al cuerpo del insecto. Aparte que le tapan los espiráculos, dejan de respirarse por forma física, y digamos detiene su movimiento también, o sea, los entorpece. Aparte, digamos, con condiciones de mucho sol, el insecto se va a ver como si le pusieran una lupa encima, entonces se va a chamuscar. Entonces sí funcionan, sí son buenos, pero igual tienes que cuidarte del estrés, por ejemplo. O sea, si le metes un aceite muy, muy grueso, digamos, muy burdo, no que no sea tan fino, te puede generar un problema con la planta, un manchado de repente. Entonces hay que tener cuidado. Espero haberte respondido, Alfredo. Ever Rodríguez, ¿me pueden pasar a mi correo? Ever Rodríguez, sí, pero me puedes enviar un correíto, por favor, porque ahorita creo que no tengo dónde anotar. Luis Villanueva de la Cruz, Luis, porfa, déjame un correo. Abigail, a ti sí te conozco bien, sí te lo paso. Buenas tardes, ingeniero. Manuel. Puedo observar que en algunos productos aparece la certificación INUCER. ¿Me podrías brindar la información en cuanto a los productos con certificación? Claro, claro que sí, ahí te lo enviamos. Miguel Muñoz, tengo mosquita blanca y además lasiodiplodia. ¿Puedo mezclar cobre pentahidratado y imidacloprid y procloraz? Mira, Miguel, no me gustaría decirte algo que no es,
En esos casos en los que nadie sabe, digamos, el resultado de mezclar esos productos, lo primero que tienes que hacer es una prueba de compatibilidad. En un baldecito agarras una cantidad de agua y mezclas la dosis como si fueras a aplicar, ¿ya? Entonces ahí ves, si se cortan los productos, entonces obviamente no puede, ¿ya? Digamos, si mezclas cobre y procloras, no creo que habría ningún problema. El que me preocuparía sería con el imidacloprid un poco. A veces los imidacloprids vienen en gránulos dispersables, o si tienes en suspensión concentrada también podría ser. Pero te recomiendo hacer una pruebita. Como la pruebita ya descartas rápido. A ver, por acá no hay otra pregunta. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿Dónde está? Ah, creo que nos preguntaron. Henry Cortés. Ahorita te respondo, Henry. Ah, ya, está de acá. César Augusto. César, ¿me puedes dejar un correo, por favor? O un WhatsApp. Ahorita pongo los datos de mi contacto. Ricardo Requejo, para controlar el gorgojo de los Andes en patatas, ¿se podría rotar tiametoxam con fipronil? Sí, sí, uno es de contacto, afecta el sistema nervioso, y el otro también, pero son modos de acción diferentes, ¿sí? No hay problema, Ricardo. El tiametoxam es 4A y el fipronil es 1C, no hay problema. A ver, acá tenemos algunas preguntas en Facebook. Así, tenemos varias preguntas en Facebook. Roger. Ya, te enviamos. Oscar, David, también te enviamos Oscar. Noemí Medina. A ver, el aceite de canela actúa también sobre ácaros como la arañita roja, ¿y a qué dosis recomiendo aplicar por cilindro? Ah, el canelazo. El canelazo puedes aplicarlo desde 150. En el cultivo de palto da muy buenos resultados. Mandarina también, 150. ¿Ya? Así, o sea, solamente por etiqueta, ojo, pero si quieren hacer un ensayo ahí pueden comprar por internet. También hay una opción para comprar por internet en Novagro. La pueden hacer desde su celu, bastante sencilla realmente. A ver, ¿dónde puedo ver los más comentarios? A ver, acá nos han dejado una más. Ah, César, ya. A ver. Mm, sí, sí, Karen, te lo paso, no te preocupes. Pero si puedes enviarme un correo, ya voy a dejar mi contacto al final, porque no tengo ganas de anotar. A ver, Miguel Muñoz. Hay muchos productos en el mercado. ¿Cómo puedo comprobar que sean verídicos? ¿Hay alguna página en que pueda chequear su certificación? Digamos que sí. Eh, sí, a grandes rasgos. Tú entras a Sigia, que es un portal de Senasa, y ahí tú escribes el nombre comercial del producto y ahí te va a salir la opción. Si está registrado por Senasa ya es un gran adelante que es verídico. Si no está registrado tendrías que empezar a tener, digamos, un poquito de cuidado. Si el proveedor que te ofreció le preguntas, oye, ¿y este producto, no sé, pero dónde está registrado? Y te dice, no, sino que por ahí ya. Si te empieza un poco a esquivar, ahí sí tendrías que tener un poco de cuidado, Miguel. Lo que no veo bien es lo de Facebook. Me gustaría responder las de Facebook. A ver si por acá lo encuentro. Ah, ya lo encontré. A ver. Tenemos. Ya, John Aguilar. El Wonder y Canelazo son extractos. ¿Generaría resistencia si aplica constantemente? No. O sea, probablemente, no está determinado. No tendría que decir no, tampoco absoluto. Pero en unos años, ¿cuántos años eran?
Carlos Espino, si se rota modo de acción y no materias activas, ¿qué consecuencias trae o al sentido contrario? Si se rota modo de acción, lo que vas a generar es lo que vimos al principio, ahorras tiempo, ahorras dinero, cuidas tu salud, mejoras tu producción. Y si haces lo contrario, si no rotas modos de acción, si no rotas, digamos, si solamente aplicas una misma molécula, lo que vas a generar al final es una población súper resistente a tu cultivo, que te va a traer muchos problemas. De repente hay campos en los que ya no se puede ni controlar la plaga, tienen que podar todo. Es un tema o resembrar y no sé si han visto experiencias, pero en el caso del chanchito, por ejemplo, que es una plaga bien difícil de controlar, para algunos les ha traído muchos problemas. Y yo he visto campos que sembraron las plantas y tenían chanchito en el injerto, y luego siguiendo haciendo su campaña y pensaban que le iban a controlar y nunca lo controlaron. Varias hectáreas tuvieron que resembrar por el problema de chanchito. Juan Manuel, en papaya para controlar prodiplosis y ácaros. Puedes aplicar canelazo. El canelazo funciona muy bien para ácaros, Juan Manuel. Bueno, varios extractos funcionan bien. El Wonder también, el Palaqueresa Mix. Luis Caña, ¿nos podría compartir alguna experiencia en el cultivo de fresa? ¿Con qué plaga, Luis? ¿Con qué plaga? John Aguilar, para chanchitos podría acompañar extractos con neonicotinoide. Mm, sí, pero ¿cómo lo aplicarías? John, si estás por ahí, no sé si nos puedes decir cómo tienes pensado aplicarlo. O sea, en el tema de compatibilidad, realmente podría ser que funcione, en el tema de compatibilidad, pero mezclarías, digamos, la mayoría de esos extractos funciona por contacto. Entonces, ¿cómo aplicarías un neonicotinoide que lo aplicas por sistema o lo aplicas al contacto? Y no sé, no lo veo tan claro, John. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, ¿qué recomiendas para chinche lius en fresa? Hay varios extractos. Podría ser el Palaqueresa Mix, podría ser el Canelazo, el Wonder. Mm, otro, por ahí el Profit también bastante, es un aceite bien fino. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Roy Roger, las dosis que recomiendan en etiqueta litro por hectárea, ¿es válido usar o llevar la concentración por cilindro? Qué buena pregunta, Roy. Mira, lo que pasa es que cuando se registran productos, se registran en condiciones, digamos, no tan similares de plantas. Hay campos sí experimentales, pero tú puedes hacer la prueba de repente en un palto de 2 metros y te funciona, o en un palto de 4 metros y te funciona también. Y de repente por eso es que tienes el rango, pero no te indican la cantidad de plaga, no te indican qué época del año fue. Entonces, como un rango, digamos, seguro, ponen esa dosis ahí, la dosis por hectárea. Lo que se podría hacer, lo que tú podrías trabajar sería, por ejemplo, trabajar concentraciones por cilindro. Eso está más acercado a lo que funciona. Pero también tendrías que, digamos, si puedes hacer tus pruebas en campo y ver o ajustar esa dosis, que debe estar dentro del rango de la etiqueta, ¿ya? Pero la dosis por hectárea a veces es muy, digamos, variable. Tienes que tener cuidado con eso. Si son, por ejemplo, en productos sistémicos que se pueden absorber, entonces no habría tanto problema con el mojamiento, pero si son productos de contactos, ahí sí, hay que tener mucho cuidado. Mm, ¿Qué recomiendan para el Icoverpa? ¿En maíz, Roy? Puede ser el tornado, por ejemplo, o el asombroso. A ver, Carlos Espino, ¿cómo se puede determinar el mojamiento para la aplicación de un insecticida? ¿De qué depende? Esa es una buena pregunta, Carlos. De hecho, el mojamiento realmente acá en Perú, según
bueno, las experiencias que he escuchado de profesores, de varios profesionales, se utiliza mucha más agua de la que se debería. Probablemente es por la calibración. ¿Cómo puedes determinar el mojamiento? Realmente depende del producto que vayas a aplicar, como te digo. Y la máquina que utilices. Si te vas al ejemplo de la uva, por ejemplo, con una máquina electrostática, aplicas cantidades, volúmenes pequeñitos, muy bajos. Pero si aplicas cianamida, por ejemplo, son volúmenes de 2000 de agua. Es muy variable, le dejan mojando las barras. Entonces, depende, digamos, del producto que vayas a aplicar, más que principalmente, y de la calibración de tu equipo. Juan Manuel, ya listo, te envío, Juan. Altura y densidad, dice Roger, sí, también. ¿Qué producto puedo aplicar a la fresa? Se me está presentando polvo. Falta una semana para cosecha. El canelazo puede ser, Luis, si puedes. Amadeo, te enviamos. Sí, claro que sí. John, el ingrediente activo espinosat, ¿qué grupo es? Es bastante bueno para el control de trips. Generaría resistencia a varias aplicaciones. Sí, el espinosat sí es bueno y sí generaría resistencia a varias aplicaciones. Así que tienes que tener cuidado. El espinosat está en el mismo grupo del espinetoram, así que no puedes rotar, por ejemplo, un espinosat con un espinetoram. Ten cuidadito. ¿Cuántas veces puedo aplicar el cobre para pudrición ácida? Eso ya lo vimos en FRAC, Luis. Pero como es multisitio, podría ser varias veces, pero más como preventivo. David Elías, ¿qué IA, ingrediente activo, recomendaría para Orojo de los Andes en PAP? Ahí puede funcionar, por ejemplo, he visto productos que tienen tiametoxam que han funcionado muy bien para Orojo de los Andes. O dinotefurán también. Roger, el Bacillus, ¿con qué productos no se debería mezclar? Mira, esa pregunta no te la podría responder, Roger. La verdad, si es Bacillus, ya normalmente va al final ya va al final de las aplicaciones, porque es biológico, ¿ya? Entonces, normalmente no viene con muchas mezclas. En nuestro caso, lo hemos mezclado con dos para mejorar la eficacia del producto. Aquí tienes el asombroso con emamectin benzoato, Bacillus con emamectin, y tienes al tornado, ¿ya? Que no me lo mezcles con un organofosforado, ahí sí, no podría saber realmente. Tendríamos que ver en campo si son compatibles para empezar, y si es necesario mezclarlos realmente. Luis, las diapositivas, ya ahí te lo paso, Luis. Déjame un correo, por favor, o tu correo ahí. Jonathan, buenas. Tengo problemas con mosca blanca, arañita roja y crezas en palto de 10 años. Estoy en plena floración. Jonathan. Oye, Jonathan, ¿puedes aplicar el canelazo? O el palacresa mixto. O el Profit ácaros. Hay varias opciones, Jonathan. Déjanos, o te dejo un mensaje luego y te ayudo con eso. Grupo 5. Sí, sí, Carlos, grupo 5. Del Espinosat. Noemí, eso ya lo leímos, pero no. ¿Hasta cuántos días actúa el acetamiprid después de haber sido aplicado? Eso depende, Noemí, depende del producto que es aplicado. Los productos varían, tienen el mismo activo, pero varían por sus incipientes, por los productos con los materiales que complementan la botella o el producto en sí. Entonces, hay unos que te pueden durar una semana, 10 días, 15 días, eso lo tienes que ver en campo. Y también depende del cultivo. Wenceslao, control de chinche diminuta en amaranthus. Chinche, bueno, si puedes aplicar un biológico puede ser Wonder, por ejemplo. O si quieres aplicar un insecticida, lo más común es un neonicotinoide, un acetamiprid o un imiacloprid. Roger. Ah, bueno, Roger le respondió a Noemí, gracias Roy por ayudarnos con las respuestas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Correos. La tabla Irak, sí, te lo compartimos, César, sin problema. ¿Qué me recomienda para mosca caminadora, por favor?
¿En qué cultivo, Brígida? A ver, Brígida. Miguel Ángel, ¿la mezcla de un insecticida con un foliar puede producir antagonismo? Puede ser, Miguel. Las formulaciones a veces son muy problemáticas. Lo más recomendable, ya sabes, es hacer una prueba de compatibilidad antes. Watson PB. ¿Qué grupo de químicos son más efectivos según su daño económico? No entiendo bien, pero no hay uno que sea más, no hay un grupo químico que sea más efectivo, digamos, por sobre otros. Lo que hay es estrategias para que controles mejor una plaga. Es decir, digamos, ya no verlo con una recomendación nada más. No hay que verlo como un producto o un grupo. Hay que verlo como una estrategia. La pregunta sería, ¿qué estrategia sería más efectiva para evitar que las plagas sobrepasen el nivel de daño económico? La respuesta sería hacer las rotaciones. Lisandro, una recomendación para manejo de Simmetrichema capsicum polilla de los cápsicos. Ah, ya. Mira, para Simmetrichema podemos aplicar por ahí el asombroso, muy bueno, o el tornado también, pero ¿sabes qué? La idea es ponerlo como más cuando tienes una población baja. Si tú quieres controlar el Simmetrichema ya cuando está dentro del ají es complicadísimo. Mira, el bacillus, ¿cómo funciona? Tú aplicas, se queda ahí en la superficie del fruto, y cuando la polilla vaya a hacer su daño, ahí se muere. Entonces ya no termina de mascar hasta dentro del fruto, ¿ya? Y cada vez, como vas a controlar, va a haber menos población, al final te vas a liberar de la Simmetrichema. Pero si tú dejas mucha población que afecte y se meta dentro de los ajíes o de los capsicum en general, lo que vas a generar es que la polilla se va a alimentar bien, bien chévere adentro, ¿no? Adentro de tus frutos, y va a salir una población de adultos grandes, y luego va a poner más huevos. Entonces es mucho más complicado. Es un manejo, digamos, el nivel de daño económico o el umbral de daño económico debe ser bien bajito para Simestre. ¿Me podrían compartir la información? Sí, claro que sí. Creo que ya tenemos todos los... A ver, voy a ver las últimas de Zoom para no dejar a nadie sin responder. Alguien más, si tiene alguna pregunta, la vaya dejando, por favor. Percy Jiménez. Buenas tardes. Tengo un problema con mis plantas de papaya. La pata de rana. ¿Qué le puedo aplicar? La pata de rana me parece que es un virus, ¿no, Percy? Si no mal, si no me estoy equivocando. Déjanos un mensaje en el Facebook para ayudarte con eso, por favor, Percy. O si no, tu correo también. En cuanto a insecticidas o fungicidas sistémicos, ¿es válido aplicar por vía riego o mejor foliar? Bueno, si son sistémicos, depende también. Depende de la molécula, porque hay una, ¿cómo decirlo? Una característica de las moléculas que se llama coeficiente octanol-agua, que digamos, ese número ayudaría a ver si una molécula se puede mover por la planta o no. Entonces, si tú vas a la base de datos de moléculas químicas, de moléculas en sí, y digamos es un número, ahorita no recuerdo exactamente cuál número, ¿ya? Pero tomas números de referencia, de moléculas que sean sistémicas, ¿ya? Cuando es mayor esa molécula, entonces sí se podría mover por la planta. En el caso de, por ejemplo, bueno, es una pregunta de Frank, ¿ya? Pero lo estamos respondiendo. En el caso de estrobilulinas, por ejemplo, no son móviles. Podrían tener una sistemicidad, una sistemia local, digamos. Cuando la aplicas en una hoja, se dispersa por ahí, cercana a la hoja. Entonces no es muy recomendable aplicarlo como sistémico, ¿ya? Pero en el caso de triazoles sí podría ser, porque tienen una sistemia más alta. Lo mismo en insecticidas, el mismo caso, pero tienes que conocer el coeficiente de octanol-agua. A ver, ¿qué más? Creo que ya acabamos. A ver, la última pregunta de Carlos Espino. Ah, no, acá tenemos algunos todavía. A ver.
Mm, 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 mm. Saúl Calle, tengo cultivo de maracuyá y se seca de raíz. Le aplican insecticida NIM y no ha hecho efecto. Se seca de raíz, pero de repente Saúl no era un problema de insectos, de repente era un problema de, no sé, de raíz, ¿no? Te entró por ahí un hongo del suelo. No sabemos, tendríamos que ver, Saúl, si gustas, nos dejas un mensajito, por ahí nos comunicamos para ayudarte con eso. Eh, Miguel Ángel Ceballos, para el control de tuta absoluta en tomate, ¿puede usarse el metomil? Creo que ahora van a prohibir el metomil, Miguel Ángel, pero es un insecticida que mata todo, hasta los aplicadores los mata, entonces tienes que tener cuidado con ese activo. Sí se puede, pero no es tan recomendable, Miguel. Carlos Espino, para Spotter Bit, ¿qué ingrediente activo puedo utilizar? Puedes utilizar el tornado, por ejemplo, o asombroso. Los dos pueden funcionar también para Spotter Bit. O el palusano también, que lo mencioné hace un ratito. A ver, uno más. Si tenemos, creo. Sí, es un virus, Percy. Allá. Ahí te ayudamos con el Peglican. Entonces, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta más para responderlas. Voy a, voy a ver, tomar unas fotos de estos correos para enviarlos. Ahí los que no tienen, los que me pueden hacer, por favor, déjenme un WhatsApp, ahí están mis números, o en LinkedIn si quieren, ahí están los dos correos, correo de trabajo, el personal también, no hay problema. Y conmigo es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta adicional, igual lo hacen por la página del Facebook, por ahí la vamos a estar respondiendo. Pronto vamos a tener un sorteo, no estén alejados de nosotros. Síganos en YouTube también, ahí subimos todas las charlas, vamos a subir algunas cosas interesantes también por ahí. Conmigo es hasta otra oportunidad, espero que la charla haya sido de su agrado, que hayan aprendido algunas cosas importantes para el manejo de su cultivo. Y la página de Novagro tiene una opción de compra por internet, lo pueden comprar desde su teléfono, los productos, súper sencillo. Y si tienen otra pregunta, me avisan. Conmigo es hasta otra oportunidad. Muchas gracias.